بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a una clase más de Hadith, de sabiduría del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. En la que hoy día vamos a revisar un libro de hadices concisos y estamos con el hadith número 4 de esta bella colección de hadith, Jawami al-Kalim, que se le llamó el autor dichos proféticos concisos y llenos de sentido o llenos de sabiduría. En este libro, el autor recogió hadices de palabras muy cortas del profeta para poderles explicar más detenidamente, más grandes. Buscó el autor esos dichos del profeta, la paz sea con él, en los que son muy pocas palabras, de pronto a veces solamente 2 palabras, como el hadith anterior que lo vimos, cuando dijo ad-din an-nasiha, la religión es el buen consejo, en el árabe, ¿no? Solamente son 2 palabras. Y bueno, hoy día estamos con otro hadith también muy corto, que dice, Ighfiru yaghfirullahu lakum. ¿Qué significa? Perdonen para que Allah les perdone. Perdonen para que Allah les perdone. En un hadith en el que el profeta, la paz con él, estaba exhortando a sus discípulos y dándoles buenos consejos para su vida. Y nos habló de este tema tan importante y tan especial y bastante profundo, que es el tema del perdón. Y el tema de perdonar. El tema de perdonar a los demás y la consecuencia o el beneficio de perdonar a los demás, que es justamente obtener el perdón de Dios, que es algo que sin duda todos los creyentes anhelan. El profeta, la paz sea con él, el profeta, y siendo profeta, buscaba el perdón de Dios y pedía perdón a Dios todo el tiempo. En un famoso hadith le preguntaron sobre eso y el profeta decía: sí, yo le pido a Dios perdón por lo menos 70 veces al día. Y es esa frase que nosotros decimos, astaghfirullah, 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 que es pido perdón a Dios, pido perdón a Dios. Bien, en este capítulo se habla de este tema y se habla de los temas que son muy relacionados al tema del perdón, que es la tolerancia, que es la indulgencia y todo lo que tiene que ver con esas cualidades que necesitamos para perdonar al otro, que son básicamente lo que nos permite pasar por alto los errores de los demás, aceptar el perdón o las disculpas que quiera la otra persona cuando nos pida. Es importante todo esto. Voy a leer unas frases del autor porque usa una expresión muy bonita. Dice: la tolerancia es el más precioso de los buenos modales y es una luz brillante en el camino de los que buscan la complacencia de Allah. Dice también: es una noble moral, digna de la persona que tiene en su corazón majestad. Lo que quiere poner aquí es nobleza. Y es difícil de adquirir para la gente, para las personas que son indolentes, que no se duelen de los demás, que no validan que somos humanos y que cualquiera puede cometer un error, un desliz, una falta. Dice: estas características, es decir, de la tolerancia y de la indulgencia, dice, son como una nube cargada de lluvia beneficiosa y bendecida. Esa persona que contiene estas cualidades es como esa nube
de lluvia beneficiosa. Si se va a una tierra árida y llueve, produce verdor y sus árboles producen frutos. Dice también el autor que la indulgencia es como un tipo de victoria y de fuerza. Es de un corazón sano, es de un corazón que está en paz y que está bien, que está sosegado. De este corazón sale la indulgencia, que refleja la decisión y la dignidad frente a la injusticia del alma y su terquedad. Sabemos que hay personas que son necias y tercas, y hay gente que hace el daño incluso con una intención mala. Bueno, la persona, ¿cuál es la posición correcta frente a este tipo de gente? Es justamente ser indulgentes. Y eso es lo que vamos a ver ahora en unas cuantas leyes del Corán que nos ilustran esto de una manera fabulosa. Dice también el autor que el perdón es el tema central en este hadith y que vamos a ver cómo el profeta alayhi salatu wasalam aborda en su vida muchas circunstancias en las que él estuvo, en las que él fue objeto de injusticia, le injuriaron, quisieron atacarlo, agredirlo, le agredieron en muchas ocasiones. El profeta, la paz con él, nunca se vengó de nada que le hicieron a él en lo personal. Los sabios, los exégetas y quienes compilaron su biografía, la biografía del profeta Muhammad, la paz con él, resaltan eso al final del estudio de su vida y dicen que era un hombre muy magnánimo, o sea, de un gran corazón, de un corazón que sabía perdonar de una manera enorme, incluso aquellos que le trataron de agredir de manera frontal y atentaron contra su vida, conspiraron para matarle. Cuando el profeta regresa de Medina a la Meca en el año 8 de la Égira, en la famosa conquista de la Meca, la conquista pacífica, que se conoce en el Sagrado Corán y los hadices como Al-Fath, la victoria. De hecho, hay un capítulo que habla de este tema, en los últimos capítulos del Corán, el 110. Y también hay otro capítulo que nos habla también de este episodio con cierto detenimiento, el capítulo 48, donde nos habla de esa conquista de la Meca. Bueno, en esa famosa conquista, el profeta pasa por alto esas injusticias y perdona. Es muy famoso el célebre hadith que el profeta llega a la Meca y se presentan enfrente a ellos, se reúnen frente a él la gente que le había no solo tratado de matar, sino que había orquestado una guerra en contra de los creyentes en Medina y se había lanzado con todo lo que tenían para acabar con el profeta y con el Islam y con los fieles y con los musulmanes para siempre. Y no fueron victoriosos en eso, no fueron exitosos en eso. Y cuando el profeta regresa a la Meca y está junto a ellos enfrente, les dice: ¿qué creen que voy a hacer con ustedes? Y la gente sabía que el profeta era un hombre de una moral exquisita y de un corazón magnánimo. Les dice: conocemos de ti el bien, oh mensajero, trátanos como la mejor persona. Entonces el profeta les dice, evidentemente, están libres, no les va a hacer nada. No hay represalia contra ustedes en el día de hoy. Bueno, esto lo vamos a ver una y otra vez en la vida del profeta. Esto es uno de los tantos ejemplos que hay. Y ahora vamos a ver algunos hadices, algunas aleyas, del Corán o versículos del Corán que nos habla de este tema, el tema del perdón, que muchos de nosotros no estamos muy familiarizados con el tema de que el Corán sí nos habla de perdonar a la gente y de pasar por alto sus errores, y que es algo muy bueno, que es una cualidad muy buena cultivarla para nosotros. Por ejemplo, en la ley 109 del capítulo 2, dice en una parte de esta ley: no obstante, perdonad y pasad por alto
hasta que Alá traiga su mandato, o sea, hasta el día del juicio final. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, en esta parte vemos cómo Alá ordena a los creyentes perdonar y pasar por alto las faltas, las agresiones que podamos tener. Vamos a ver otra ley. Esta fue la ley 109, para aquellos que anotan. Otra ley también en el Corán. Vamos a ver en el capítulo número 5, Surah Al-Ma'idah. Una parte de la ley dice: no cesarás de descubrir traiciones por su parte, a excepción de unos pocos, pero perdónalos y no se los tomes en cuenta. Y es cierto que Allah ama a los que hacen el bien. Dice la ley: Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah ama a los que hacen el bien, a los benefactores, la gente que tiene bondad en su corazón. Entonces, dice en esta ley: perdónales, no se los tomes en cuenta, que es otra de las grandes enseñanzas y exhortaciones del noble Corán. Y obviamente hay muchas. Vamos a ver una más para que vean cuántos ejemplos en el Sagrado Corán hay de este tema. Esto está en la ley número 199 del capítulo 7, la Surah Al-Araf. Dice: adopta la indulgencia como conducta, ordena lo reconocido y apártate de la gente ignorante, de la gente tosca o de la gente soez, de la gente que no aporta en bien. Entonces dice: adopta la indulgencia como conducta, que esa sea tu forma de vivir, tu conducta. Y ordena lo que sea reconocido, ordena el bien. Haz, si ves algo incoherente, algo malo, una mala moral, entonces ordena lo contrario. También el profeta, la paz sea con él, en una ocasión fue preguntado acerca de cuál es la mejor religión. Dijo: el monoteísmo tolerante, ¿sí? Al-Hanafiyyat Samha, es decir, esa forma de vida en la que tú reconoces a un solo Dios, le adoras solo a Dios le oras y te inclinas por eso y eres tolerante, y eres prudente, tolerante, y pasas por alto las faltas de los otros. El profeta también en este grandioso hadith resumió un montón de cosas. Esa es la forma de vida, porque la religión, ¿qué es? La religión es una forma de vida. Es la mejor forma de vida que la persona puede llevar. Ser tolerante, ser indulgente. Esa es una alta moral. Veamos, queridos hermanos y hermanas, una aleya más del Sagrado Corán que nos ilustre esto. Y le dice el Todopoderoso a aquellas personas que son buenas, son creyentes y han sido perjudicadas de alguna manera, les dice: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Esto está en el capítulo de la luz, Al-Nur 24, el Corán es la ley 22. Dice una traducción siempre aproximada, siempre las aleyas que traducimos son aproximadas al original y genuino vocablo árabe, es decir, el Corán, la palabra auténtica de Dios en ese idioma. Dice: y que perdonen y disculpen. ¿Acaso no aman ser perdonados por Allah? Que Allah es indulgente y misericordioso. Entonces Allah Azza wa Jal les está diciendo que pasen por alto, que perdonen. Y esto tiene una historia detrás de eso. Algunos exégetas la mencionan en el Corán. Dicen que había un gran hombre de los discípulos del profeta, la paz sea con él, que solía ayudar económicamente a algunos de sus parientes. Y en una ocasión, uno de ellos dijo algo terrible de su hija y la injurió.
Entonces este hombre obviamente se molestó mucho y se enfadó. Y dijo, nunca más, juró por Allah, dice, nunca más le voy a ayudar a esa persona. Entonces desciende esta ley del Corán y donde se le exhorta a este discípulo, este gran discípulo, que le perdone y que le pase por alto sus faltas. Y se cuenta la historia que cuando escuchó la ley, inmediatamente este hombre dijo, por supuesto que sí, quisiera que Allah me perdone mis faltas. Y volvió otra vez, a pesar de lo que vivió, que fue algo muy terriblemente, la historia es mucho más larga y complicada, que no lo voy a mencionar, pero fue algo terrible. Y lo que hizo este gran discípulo, el profeta, y muy allegado a él, dijo, le perdono y voy a volver a seguir ayudando a este hombre. Entonces, la ley, por eso es que la ley tiene esta forma, dice, y que perdonen y disculpen, ¿acaso no amáis ser perdonados por Allah? Vamos a ver otra ley más también del Sagrado Corán que dice, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Es una de las leyes también más precisas y elocuentes en ese tema. Esta es la ley 14 del Surah At-Taghabun 64, que es el desengaño, y dice, y si les perdonáis, les disculpáis y dejáis pasar por alto sus errores, sabed que Allah es absolvedor y misericordioso. Esta ley es para estudiarla realmente. Dice, y si perdonáis, si ustedes perdonan, o sea, se acostumbran a esta buena conducta, si ustedes perdonan a los demás cuando les injurien, cuando les falten a ustedes en alguno de sus derechos, ya sea algo material o algo abstracto, algo como el honor. Dice, entonces si los perdonáis, los disculpáis, ¿sí? Las palabras en árabe son mucho más profundas que las del español en esta ley. Dice, tafu, tasfahu, pasan por alto eso, perdonan, absuelven, no cargan en su corazón rencor por ellos, ¿sí? Pasan por alto sus errores o esa agresión, etc. Dice Dios, sabed que Allah es absolvedor y misericordioso. O sea, sepan que esa es una característica realmente buena, divina, que viene de Dios en origen y que Dios es más digno en eso. Es decir, Dios estás más presto de alcanzar esa gracia si tú lo haces. ¿Sí? En estas aleyas y otras más vemos este concepto que se repite una y otra vez. Y para concluir, algo importante a mencionar es que cuando la persona no perdona y cuando la persona no acepta esas disculpas, que es una manera errónea de realmente ver la realidad, porque si uno medita, uno mismo comete errores, uno mismo ha dicho cosas que no debe decir y todo el tiempo las dice, y hace cosas que no debe hacer. Si uno realmente es crítico consigo mismo y es justo consigo mismo, y no se trata de ver a sí mismo como lo mejor y lo perfecto, sino que tiene esta característica en árabe que se llama insaf, es munset, es decir, hace esta introspección sincera y se da cuenta de sus faltas. Entonces aprende realmente a perdonar, y lo que está haciendo es quitando a un lado cualquier sentimiento de arrogancia o de vanagloria o de falso orgullo, ¿sí? Entonces tiene unas características muy buenas de humildad que Allah, Dios, le gusta ver en las personas. Entonces adquiere esta persona más cerca del perdón de Dios. Si no es así, lo que realmente está haciendo es, aparte de todo esto, llenarse de o alimentar su ego y adoptar ciertas posturas arrogantes e intolerantes, inflexibles, se está enfermando. Realmente está enfermando su corazón. Y eso es lo más grave de todo. Eso realmente es lo más grave, porque crean o no, lo que nosotros guardamos de negativo o de mal en nuestro
corazón, ¿sí? Afecta a nuestra salud, afecta a nuestro ánimo, afecta a nuestro bienestar, afecta a nuestro entorno, afecta a nuestras relaciones con los demás y por último, eso afecta a tu salud. Te vas a enfermar y eso tenlo por seguro, te vas a enfermar. Así que el que más perjudicado sale por no perdonar y pasar por alto es uno mismo. Hay gente que es intolerante hasta las cosas más pequeñas, hasta algo tan chiquito de que un mozo en un restaurante le pone mal, le sirve mal el té o el café o riega algo y le insulta y algo así tan básico no puede perdonar. Peor va a perdonar algo más grande, alguien que comete un error contigo más grande, o peor aún si es que alguien a propósito te lo hizo algo malo, o imagínate algo grande que quieran hacerte de mal. Imagínense el profeta, la paz con él, gente que intentó agredirle y agredir a sus hijas, agredir a su familia. De hecho, los agredieron y después conspiraron contra él para matarle. Imagínense eso. El profeta pasó por alto eso y perdonó y les disculpó. Una nobleza ejemplar, realmente una nobleza ejemplar. Si uno medita y estudia y lee la vida del profeta, su biografía, se da cuenta que es un hombre único y es un ejemplo y no es que es un ángel el profeta, no es que es algo incansable, no, el profeta Muhammad, la paz con él, como todos los demás profetas, eran seres humanos de cuerpo y alma, carne y hueso, no tenían características divinas o angelicales, sino que eran humanos como nosotros. Solo que hicieron ese gran esfuerzo por ser mejores cada día y mejorar y ser más puros y purificaron su corazón. Y sí recibieron dones de Dios, pero seguirían siendo humanos y son un ejemplo. Y Dios lo dice en el Corán. Lo dice, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. En el profeta, el mensajero de Allah, tienen un buen ejemplo para seguir, para aquellos que esperan encontrarse con Dios en la otra vida. Entonces es un ejemplo para nosotros, para todos los seres humanos. Bueno, pedimos a Allah que nos haga mejores personas cada día y que nos mueva siempre al perdón y a disculpar y a purificar nuestro corazón y ser personas de bien. Inshallah, hasta una próxima ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.